Por dos razones principales. Primero, porque el Perú, como tal, nosotros somos el segundo país proveedor del tema del narcotráfico. Entonces, la economía ilegal que mueve el Perú es muy grande. 6.500 millones de soles anuales se mueven por la economía ilegal, además de los 24.000 millones que se pierden por los temas de corrupción. Entonces, la economía ilegal atrae al crimen organizado de distintos países. Y el segundo eje es eso. Nosotros estamos invadidos por el crimen organizado internacional, cuyo principal componente es el crimen organizado internacional que ha venido desde Venezuela. Global Index dio a conocer su último informe sobre las 20 ciudades más peligrosas del mundo y resulta que Lima se encuentra entre estas 20 ciudades. Supera a Tijuana en México, allá donde se agarran a balazos los cárteles, ¿no? Nosotros estamos en este momento con Luis Herrera, experto en temas de seguridad, y le damos la bienvenida porque está en nuestro estudio. Bienvenido, señor Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, pero bueno, aunque sea por un motivo tan preocupante como el que acaba de señalar, ¿no? Bueno, Lima cada vez está más compleja. Tenemos un estado de emergencia que no sé si logra servir o no servir. Algunos alcaldes dicen que por lo menos es disuasivo y no quieren que se levante. ¿Por qué nos hemos convertido en una de las ciudades más peligrosas a nivel mundial? Por dos razones principales. Primero, porque el Perú, como tal, nosotros somos el segundo país proveedor del tema del narcotráfico. Entonces, la economía ilegal que mueve el Perú es muy grande. 6.500 millones de soles anuales se mueven por la economía ilegal, además de los 24.000 millones que se pierden por los temas de corrupción. Entonces, la economía ilegal atrae al crimen organizado de distintos países. Y el segundo eje es eso. Nosotros estamos invadidos por el crimen organizado internacional, cuyo principal componente es el crimen organizado internacional que ha venido desde Venezuela. No es extraño que en ese mismo informe se diga que la ciudad más peligrosa es justamente Caracas. ¿Cuál es la característica? Que el crimen que ha llegado desde Venezuela ha llegado con una cultura de ferocidad y violencia, ¿no?, que ha impregnado toda la delincuencia en general en el país. Y eso ha elevado, lamentablemente, los indicadores de violencia a niveles desconocidos, y eso obviamente está haciendo pues que el delito se haya vuelto inmanejable en los últimos años, ¿no? Y en ese sentido, los estados de emergencia pues hasta el momento no han servido para nada para mover el tema de la aguja del delito hacia abajo, ¿no? Pues muy por el contrario, como ya lo hemos señalado, en muchos de los casos aquí la delincuencia se ríe del estado de emergencia y más que todo está fortalecida en su impunidad, porque ya hemos visto pues casos como por ejemplo hace una semana de un ciudadano venezolano que ha sido sentenciado a 3 años y medio de pena suspendida para expulsarlo después, como si pues ese ciudadano va a esperar a la justicia para que lo expulse, ¿no? Entonces ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Tenemos por un lado una agresividad increciendo en el delito y por el otro lado tenemos una debilidad recurrente en el sistema de administración de justicia con un modelo garantista que ha fracasado pues en la última década y que es eje central de la discusión de lo que tenemos que cambiar hoy día si realmente queremos enfrentar el delito. Usted ha sido jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que falta? Ya primero me ha dicho que tenemos un modelo garantista. Los policías nos dicen que falta investigación criminal, Sí. pero también hay muchos actores que apuntan a la falta de liderazgo. Sí. Falta liderazgo desde su experiencia. ¿Qué está faltando aquí? Más allá de la investigación y más allá de que tenemos un código demasiado garantista para los criminales. Así es, así es. No, desde mi experiencia es claro, ¿no? Lo que falta como primer punto es liderazgo. Pero ¿qué significa liderazgo? ¿No? O sea, ¿qué tanto que hablamos de liderazgo? Es cumplir el rol. ¿Quién preside la Política Nacional de Seguridad Ciudadana? El Ministerio del Interior, representado en el Ministro del Interior. El rol del Ministro del Interior es ser el actor político
que le brinde el soporte a la policía para que la policía pueda contar con todos los recursos para cumplir con sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la policía? Identificar, ubicar y capturar al delincuente. Eso es como en primer lado. El segundo componente de liderazgo que tiene que tener el ministro del Interior, capacidad de organizar todo el sistema nacional de seguridad ciudadana integrado por los gobernadores y alcaldes, principalmente por los alcaldes. Cuando se señala que hay alcaldes que dicen, no, queremos estado de emergencia, y otros que dicen que no queremos estado de emergencia. No es una ruleta, pues, ¿no? O sea, cuando hay liderazgo, hay capacidad de hacer planeamiento estratégico en función a los mapas del delito que ya existen. Porque eso es algo que es plenamente conocido. Y en función a eso, justamente, el Ministerio del Interior, representado por el señor ministro, lo que tiene que, por ejemplo, las grandes capitales, Lima, Trujillo, Piura, ¿no? Las ciudades más afectadas por el delito en este momento. Recursos presupuestales, recursos logísticos, recursos humanos. La estrategia consiste en utilizar los recursos que se tienen de manera inteligente. Eso es planeamiento. Y eso es lo que no está viendo. Lo que estamos viendo es que lo que existe aquí es declaraciones de estado de emergencia en función al reclamo o en función a lo que sucede. O sea, se lanzó una granada en San Juan del Lurigancho. El señor alcalde pide estado de emergencia. Le dan estado de emergencia. Pasa una granada en Lince. Le dan estado de emergencia. Son reactivos. Así es. Son reactivos. Yo le quiero dejar una pregunta, pero me la responde después de la pausa Claro que comercial. En este momento están reaccionando, son reactivos. El ministro parece de que no tiene las riendas como debería manejarlas. Y la situación de la policía es paupérrima, son como unos mendigos, no tienen ni siquiera buenos patrulleros. Nosotros estuvimos con el comandante general Angulo diciéndonos que el 50% de sus vehículos estaban en mal estado, no se podían utilizar. Y las motos y los chalecos y todo lo demás y la tecnología. Entonces, ¿cómo está verdaderamente la Policía Nacional para exigirles que se enfrenten al Tren de Aragua, por ejemplo? Que ellos están muy bien apertrechados y logísticamente dispuestos para atacar no solamente al Perú, sino a varios países de Latinoamérica. Le dejo esa pregunta, regresamos con Luis Herrera, experto en temas de seguridad, pero que también ha sido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. No se vayan, estamos hablando de inseguridad ciudadana. Nos vamos a ir rápidamente a regresar a nuestra conversación con Luis Herrera, experto en temas de seguridad, y nos habíamos quedado en una pregunta. Yo le había dicho que cómo hacemos si es que nuestra policía parece que es un mendigo, prácticamente tiene las unidades destartaladas, mientras que el crimen organizado está bien dotado de todo lo que necesita para robar, secuestrar, extorsionar, a hacer la trata de personas, todos los delitos conexos. Yeah. Yo creo que este tema hay que responderlo desde dos planos. El plano político y el plano operativo. Desde el plano político hay que estar claros, y hay que hablar claro. El ministro del Interior ya no tiene capacidad de hacer más cosas. Yo creo que ya demostró que ha llegado a su límite y creo que más bien con todos estos mensajes que nos dan de estado de emergencia, que al final la ciudadanía ve que van mal, que no funcionan, lo único que hace es atentar contra la imagen de la policía y de nuestras Fuerzas Armadas, porque la gente se pregunta dónde está. Y esto producto de que se hace pues sin un planeamiento previo. Pero creo que lo más grave es que aquí la responsabilidad ya crece, pues, ¿no? Porque lo que nadie entiende es por qué hasta ahora, por ejemplo, el señor primer ministro no dispone y promueve el cambio del ministro del Interior y del ministro de Defensa, porque ahí viene el operativo. El gran problema hoy día de la lucha contra la delincuencia es que lo primero que tenemos que aceptar es que el tema de la delincuencia en el Perú ya dejó hace mucho tiempo de ser un problema
estrictamente policial. Es un problema que afecta a la seguridad nacional. Por tanto, le corresponden roles al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Y para cumplir esos roles viene la parte operativa. Y ahí viene el gran tema. La policía, su mayor fortaleza está en su gente. O sea, yo soy testigo de excepción del nivel de compromiso que existe en la oficialidad y en el personal subalterno para comprometerse con el tema. Efectivamente tenemos personal policial que tiene que salir porque comete acciones contra la ley y ahí la labor de contrainteligencia es muy importante para sacar ese personal. Pero por más buena voluntad que exista, ¿no? Para poder enfrentar el delito, el Estado y la policía principalmente tiene que tener la misma capacidad de movilidad que tiene el delito. El delito tiene movilidad, tiene recursos económicos, tiene asesoría legal, tiene logística. La policía no. La policía para poder, siempre hemos hablado acá, labor de inteligencia. La policía tiene recursos suficientes para hacer la labor de inteligencia, una labor paciente, de mediano y largo plazo, para capturar realmente a los peces gordos. No. La policía tiene la tecnología suficiente para combatir el delito en las redes sociales. No. Por ejemplo, el tema de la prostitución. O sea, el que piense de que porque se ha hecho un estado de emergencia en Lima, en Lince, y se pone policías en la calle para que no haya prostitución en la calle visiblemente, que considere que con eso se ha eliminado, no sabe que el mayor lugar donde se ejerce el delito es en las redes sociales, porque todos los pagos se hacen por Yape. Entonces, ¿la policía tiene equipos para convertir el delito en la vía tecnológica? No los tiene. Entonces, nosotros el año 2020 elaboramos el plan, yo fui parte del equipo que elaboró el plan Mariano Santos, que es un plan por capacidades. Y que viene para 30 años, ¿no? De 2020 a 2030. La brecha presupuestal de la policía del 2020 estaba dimensionada en 23.000 millones de soles. Entonces, un tema más. Cuando el Ministerio del Interior no es capaz de ejecutar sus presupuestos en el tiempo y modo debido, cuando es ineficiente en ese tema, entonces, ¿qué apoyo le estamos dando a la policía? ¿Y qué le podemos pedir, no? Es decir, es como que le estamos diciendo que ataque a alguien que es superpoderoso. Mire, la policía tiene su propia moral y tiene sus objetivos. La policía no necesita del ministro para iniciar sus acciones operativas, pero sí necesita el apoyo del ministro, necesita el apoyo político para poder realizar sus tareas y poder avanzar en ello. Necesita la logística, el presupuesto, eso es lo que necesita. Pero mire, necesita apoyo político, por ejemplo. El Ministerio del Interior, a pesar de que todos estamos de acuerdo que el modelo garantista ha fracasado, el Ministerio del Interior hasta ahora se resiste a llevar adelante el debate y plantear aquí, oiga, acá hay un cruce entre el Ministerio Público y Policía. Público y la policía. Y lo han dicho, no sé, 2 millones de veces todos los policías. Entonces dice, oye, la Constitución dice que la policía es la que tiene que prevenir, investigar y combatir el delito. El Ministerio Público tiene que conducir la legalidad del procedimiento. Entonces, acá hay un cruce, y ese cruce, lamentablemente, lo que ha hecho en el tiempo es achatar la investigación criminal. Y fácilmente lo podría llevar ante el TC y punto. Pero no solamente, no olvidemos que en este momento existe la ley que ha autorizado al Poder Ejecutivo de hacer justamente por 90 días el nuevo marco legal para justamente combatir el delito. Entonces lo tiene servidito. Lo tiene servido, pero si no lo hace es porque no lo quieren hacer o porque simple y llanamente y es mi convencimiento, yo creo que ya el señor ministro del Interior, por más buena voluntad que tiene, ya no tiene capacidad de hacer más. Ya no le da. Ya no le da. Entonces, ¿por qué? O no se quieren pelear con la fiscal de la Nación porque la fiscal dijo que ese es su fuero, prácticamente dijo que no se metan en su fuero. Lo peor que puede pasar, cuando el Ministerio Público quiere agarrar y meterse en la labor de la policía,
los fiscales de prevención del delito quieren volverse los conductores de la acción de prevención del delito, de la acción policial, entonces vamos mal, pues, porque, o sea, hace un par de semanas... No, pero si ya vimos cómo soltaron a los cómplices del maldito Cris. No, pero, o sea, claro, porque, por ejemplo, y eso es lo que le da, pues, confianza a la delincuencia. Hace una semana sentencian a un ciudadano venezolano a 3 años y medio con pena suspendida. Y lo van a expulsar una vez que cumpla la pena. ¿Alguien cree que ese ciudadano venezolano va a esperar la acción de la justicia para que lo expulsen? No, puede. o alguien cree que se va a quedar tranquilito sin robar, sin hacer nada esos 3 años y medio acá. Por supuesto. Por eso, la discusión en este momento, si realmente queremos enfrentar el tema del delito, es que desde el campo político se tiene que plantear lo que es la realidad. Las políticas sirven en función a que cumplen resultados, si no, son solamente discursos. Y en este momento, ¿cuál es la situación? Hay que ser claros en que hay que crear una estructura legal de excepción para combatir el delito, ¿no?, que viene con el grado de ferocidad que estamos viendo. Y esa norma de excepción tiene que incluir procedimiento de captura, procedimiento de juzgamiento y procedimientos penitenciarios. Y ya tenemos experiencia en eso. Nosotros ya hemos luchado contra el terrorismo, así que solamente hay que mirar nuestra historia. Mire, si alguien quiere revisar los antecedentes, que lea el decreto ley 25475, que fue justamente la piedra angular para combatir el terrorismo en los años 90. Porque una variable bien importante que no hay que descuidar es que nosotros, desde el nivel político, desde el nivel policial, tenemos que darle seguridad a nuestros jueces y fiscales. Porque gran parte del problema también es ¿quién protege al fiscal que tiene que darle detención? O sea, como ser humano puede tener pues miedo. Claro. Entonces, ese es el problema. O sea, por eso digo, el Ministerio del Interior tiene el rol principal. Ese rol principal se ejecuta en función al liderazgo. El Ministro del Interior no es el investigador, pero el Ministro del Interior tiene que ser el líder. Es el que le tiene que dar el apoyo a la policía y es el que tiene que discutir y debatir con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con quien sea, la necesidad que hoy día se tiene que construir e implementar un modelo de excepción para combatir el delito, porque si no solamente estamos haciendo discurso político y el discurso político sigue matando gente. O sea, cuando el Ministro del Interior sale a decir, pues, y me parece de la forma menos empática, ¿no? Ahora los delincuentes van a tener que dedicarse a otro trabajo. ¿Qué no sabe el Ministro del Interior que es parte del gabinete de la recesión económica? ¿Qué trabajo va a salir a buscar el delincuente si lo que se está perdiendo es trabajo? Si algo tenemos que recuperar es confianza en el sistema de administración de justicia, confianza en el accionar de las políticas públicas, porque ese es el ancla para poder recuperar la confianza, para captar inversión privada, que es lo que va a mover el motor de la economía. Entonces, creo que el último mensaje es al primer ministro, ¿no?, y a la presidenta de la República. O sea, ya no esperen más en hacer cambios. O sea, la demora hoy día en hacer cambios está costando vida de peruanos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, cambios en el gabinete que creo que se está pidiendo a gritos, pero nadie escucha en palacios de gobierno. Muchas gracias al señor Luis Herrera. Gracias. Muchas gracias.